¿Cuántas veces has intentado dejar un mal hábito solo para terminar cayendo en el mismo círculo vicioso? Tal vez prometiste que sería la última vez, que esta vez sí lo lograrías, pero algo te arrastró de vuelta. ¿Por qué es tan difícil romper con los vicios? ¿Por qué parecen tener tanto poder sobre nosotros? La respuesta no está en la fuerza de voluntad, ni en la suerte. Está en la manera en que entendemos nuestra propia mente, en la forma en que enfrentamos la vida. Los estoicos lo sabían bien. El problema no es el vicio en sí, sino la relación que tenemos con él. No somos esclavos de nuestros deseos, pero actuamos como si lo fuéramos. Y aquí es donde el estoicismo se convierte en la clave para una verdadera transformación. Porque no se trata solo de dejar un hábito, se trata de cambiar la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Hoy te compartiré 13 consejos estoicos que te ayudarán a recuperar el control de tu vida. No son trucos vacíos ni soluciones temporales. Son principios que han resistido la prueba del tiempo y que si los aplicas, te convertirán en una persona libre y fuerte. Antes de empezar, quiero recordarte algo importante. Muchas personas ven este tipo de contenido, lo disfrutan, pero nunca se suscriben. Si realmente quieres mejorar tu vida y seguir aprendiendo sobre estoicismo, filosofía y desarrollo personal, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna enseñanza que puede marcar la diferencia en tu camino. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu vida para siempre. El despertar de la conciencia. Hay un momento en la vida en el que la verdad se hace evidente. El vicio nos domina, nos roba el tiempo, la energía, la libertad, y sin darnos cuenta nos convertimos en prisioneros de nuestras propias acciones. Pero aquí está la primera gran enseñanza estoica. No se puede cambiar aquello que no se reconoce. El estoicismo nos enseña que el primer paso hacia la transformación es mirar nuestro reflejo sin temor, sin excusas, con total honestidad. ¿Cuántas veces justificamos nuestras debilidades? Solo esta vez. No es tan malo. Puedo parar cuando quiera. Pero si fuera tan fácil, ¿por qué seguimos atrapados? Aceptar la verdad es el inicio del despertar. El vicio no es solo una acción repetitiva, es una cadena que nos ata a una versión débil de nosotros mismos. Y para romper esas cadenas debemos primero verlas con claridad. La filosofía estoica nos invita a practicar la autoobservación, no con culpa, sino con curiosidad. Imagínate como un espectador de tu propia vida. ¿Qué patrón se repite? ¿Qué emociones preceden al vicio? ¿Es el estrés? ¿La soledad? No puedes derrotar un enemigo que no conoces. Y muchas veces el enemigo no está afuera, está en la sombra de nuestros hábitos automáticos. Aquí es donde la disciplina se vuelve una aliada esencial. Un estoico no busca el placer fácil ni huye del dolor. Al contrario, enfrenta la realidad con coraje y determinación. No se trata de eliminar el deseo de un día para otro, sino de entenderlo, desmenuzarlo, descubrir su raíz. ¿Qué necesidad estás intentando llenar con ese vicio? Ansiedad, miedo, vacío. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La verdadera libertad comienza cuando recuperas el control de tu mente y emociones. La meditación y el desarrollo personal son herramientas clave en este proceso, no como un escape, sino como una forma de observar tu mente sin juicios. Un ejercicio práctico. Cada vez que sientas la urgencia de ceder a un vicio, pausa por 5 segundos y respira profundamente. Pregúntate, ¿esta acción me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Puede parecer un gesto simple, pero cada vez que tomas conciencia de tus impulsos, debilitas su poder sobre ti. No eres tus deseos, eres quien decide qué hacer con ellos. Y así, el despertar de la conciencia no es un evento instantáneo, sino un proceso continuo.
Es la primera chispa que enciende la transformación. Ahora que has abierto los ojos, ¿qué harás con esta nueva claridad? Es momento de avanzar, paso a paso, hacia la verdadera libertad. Cada pequeña victoria cuenta. Pequeñas victorias, grandes cambios. Cuando alguien se propone superar un vicio, suele imaginar una transformación drástica, casi mágica, donde de la noche a la mañana todo cambia. Pero la realidad es otra. El cambio real es un proceso, no un evento repentino. Es aquí donde muchos fallan, porque esperan resultados inmediatos y se frustran cuando no los ven. Pero los estoicos entendían algo fundamental. El progreso es la suma de pequeñas victorias diarias. Nadie se convierte en una persona disciplinada de la noche a la mañana, sino decidiendo cada día hacer un poco mejor que ayer. Piensa en alguien que quiere dejar de consumir un mal hábito. Al principio, la idea de nunca más ceder a ese vicio parece imposible, incluso aterradora. Pero, ¿qué pasa si en vez de enfocarse en nunca más, se concentra en hoy no? Hoy voy a resistir. Hoy voy a ser más fuerte que mi deseo. Hoy voy a ganar una pequeña batalla. Y así, con el tiempo, esas pequeñas batallas se convierten en victorias mayores. El estoicismo nos enseña que el camino hacia la disciplina se construye con pasos firmes, pero pequeños. Marco Aurelio decía, no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir. Y vivir de verdad significa tener el control de nuestras acciones. Cada día es una oportunidad para fortalecerse. Un hábito dañino no desaparece por arte de magia, pero sí pierde fuerza cuando se enfrenta con consistencia. Un método efectivo es el registro del progreso. Cada noche anota una pequeña victoria del día. ¿Resististe un impulso? ¿Sustituiste una acción negativa por una positiva? ¿Reflexionaste en vez de reaccionar automáticamente? Estas anotaciones, con el tiempo, se convierten en evidencia tangible de que el cambio es posible. La mente necesita pruebas de su propio crecimiento. Aquí es donde la disciplina se convierte en una aliada. No se trata de fuerza de voluntad pura, sino de desarrollar un sistema de mejora constante. Cambiar no significa aguantar con sufrimiento, sino construir una mentalidad de resistencia. Cada vez que resistes un vicio, no es solo una pequeña victoria, es una inversión en tu futuro yo. El estoico comprende que cada esfuerzo cuenta, porque cada acción moldea la identidad. Epicteto decía, no busques que los acontecimientos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y vivirás sereno. La clave está en abrazar el proceso, no en pelear contra él. Y así, el secreto del éxito no está en grandes saltos, sino en pequeños pasos constantes. Cada decisión cuenta. Cada vez que eliges el camino difícil, pero correcto, estás entrenando tu carácter. ¿Qué pasará si te mantienes firme en este proceso? Verás que los pequeños cambios crean grandes transformaciones. La verdadera fuerza no está en la intensidad de un momento, sino en la consistencia de cada día. Romper las cadenas invisibles. Los vicios son astutos. Se disfrazan de placeres, de recompensas, de alivios momentáneos. Susurran en la mente, no pasa nada, solo una vez más. Y cuando menos lo esperas, han construido una prisión a tu alrededor. Pero lo más peligroso de esta cárcel es que no puedes verla. Son cadenas invisibles que se disfrazan de libertad. El estoicismo nos enseña a mirar más allá de las apariencias y a ver la realidad con claridad. Todo lo que nos domina nos esclaviza. No importa si es una sustancia, un hábito, una emoción o una conducta. Si no puedes vivir sin ello, no es una elección, es una atadura. La clave para romper estas cadenas está en la conciencia. Pregúntate, ¿quién está en control? ¿Yo o el vicio? Si la respuesta no es un rotundo yo, entonces es hora de actuar. Los estoicos tenían una práctica poderosa, la visualización negativa.
Imagínate a ti mismo dentro de 5 años si sigues cediendo a este hábito. ¿Cómo será tu vida? ¿Cuánto habrás perdido? ¿Cuántas oportunidades habrán desaparecido? Ahora, imagina lo contrario, una versión de ti que ha vencido, que ha recuperado el control, que camina con libertad. ¿Cuál de esas dos versiones quieres ser? Romper un vicio no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de perspectiva. La mente busca placer y evita el dolor. Pero el placer inmediato muchas veces es el enemigo de la felicidad duradera. Un estoico comprende que no todo lo que es fácil es bueno, ni todo lo que es difícil es malo. Séneca decía, la libertad es el premio del que vence sus miedos, y el miedo al cambio es una de las mayores barreras. Pero cuando te das cuenta de que esas cadenas invisibles te están impidiendo vivir con plenitud, empiezas a verlas por lo que son, una ilusión que se puede romper. Para debilitar un vicio, quita su alimento. Si hay un disparador que siempre te lleva a ceder, elimínalo. Si hay un ambiente que refuerza ese hábito, aléjate. Un soldado no lucha con los ojos cerrados, abre los ojos y actúa estratégicamente. El desarrollo personal se basa en la disciplina y en la conciencia de cada elección. La filosofía estoica nos dice que el autocontrol no es una restricción, sino una puerta hacia la verdadera libertad. Lo que hoy parece una renuncia, mañana será tu mayor victoria. El primer golpe a una cadena invisible es verla. El segundo es decidir que no te pertenece. El tercero es actuar día tras día hasta que se rompa. No eres tu vicio, no eres tu pasado, eres quien elige su propio destino. Y hoy puedes elegir ser libre. Redefinir tu identidad para liberarte de los hábitos destructivos. El mayor enemigo del cambio no es el esfuerzo ni la dificultad, sino la identidad que hemos construido alrededor de nuestros vicios. Muchos no logran superarlos porque, en lo más profundo, aún creen que forman parte de lo que son. Siempre he sido así. No tengo fuerza de voluntad. Es imposible para mí cambiar. Frases como estas son grilletes mentales. Lo que crees sobre ti mismo determina las acciones que tomas, pero el estoicismo nos muestra una verdad inquebrantable. No eres tus hábitos, no eres tu pasado, no eres tu debilidad, eres la suma de tus elecciones. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si sigues viéndote como alguien débil o atrapado en un vicio, ¿qué crees que harás? Exactamente lo que tu identidad dicta. La mente necesita coherencia. Actuamos de acuerdo con lo que creemos que somos. Por eso, redefinir tu identidad es el paso más poderoso para liberarte. En lugar de verte como alguien que lucha contra un vicio, comienza a verte como alguien que ya ha vencido. La diferencia es sutil, pero transforma por completo la manera en que enfrentas la batalla. Imagina que hay dos personas que intentan dejar un mal hábito. A la primera le ofrecen lo que está tratando de evitar y responde, no puedo, estoy tratando de dejarlo. La segunda, en cambio, dice, no, eso no es para mí. La diferencia es radical. La primera aún se ve atada a su pasado, en una lucha constante. La segunda ya ha redefinido su identidad. Dejar un vicio no es solo eliminar un comportamiento, es convertirse en alguien nuevo. Alguien con autodisciplina, con equilibrio emocional, con control sobre sus propias acciones. El estoico comprende que la identidad se construye con acción, no con deseo. No basta con decir, quiero ser una persona disciplinada. Tienes que actuar como tal, incluso antes de sentir que lo eres. No esperes a sentirte motivado. Actúa, y la motivación vendrá después. La disciplina es la madre del cambio. Epicteto decía, primero dite a ti mismo lo que serás, luego haz lo que tienes que hacer. Si quieres ser libre de un vicio, vive como alguien que ya lo es. Cada elección que haces refuerza una identidad. Seguirás reforzando la versión de ti que es esclava de los impulsos
o empezarás a fortalecer la versión que es dueña de sí misma. No hay cadenas que puedan atar a quien ha decidido ser libre. Tu transformación comienza cuando decides, de una vez por todas, verte como quien realmente eres, alguien capaz, fuerte y en control. Desconstruir los desencadenantes que alimentan los vicios. Ningún vicio aparece de la nada. No es un simple capricho ni una casualidad. Todo vicio es una respuesta a algo más profundo, un mecanismo de escape que surge cuando ciertas condiciones se cumplen. El problema es que muchas veces no somos conscientes de estas condiciones. Nos vemos cayendo en el mismo patrón, una y otra vez, sin darnos cuenta de qué lo detona. Pero el estoicismo nos invita a ver más allá de la superficie. No basta con atacar el vicio, hay que entender qué lo alimenta. Piensa en alguien que lucha contra un mal hábito. Cada vez que siente ansiedad, recurre a él. La ansiedad no es el problema real, sino el detonante. Pero en lugar de afrontarla, la evita con placer momentáneo, y así el ciclo continúa. Marco Aurelio decía, si estás perturbado por algo externo, no es la cosa en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella, y tienes el poder de revocarlo ahora mismo. El vicio no es el problema, sino la relación que tenemos con él. Si identificamos los desencadenantes y los debilitamos, el vicio perderá su poder. El primer paso es observar. Haz una lista de las situaciones, emociones o entornos que te llevan a ceder. Es el estrés del trabajo, es la soledad en la noche, es un grupo de personas que refuerza el hábito. Cada patrón tiene una raíz, y cuando la descubres, puedes cambiarla. Una técnica estoica poderosa es el premeditatio malorum. Visualizar las dificultades antes de que ocurran y preparar una respuesta racional. Si sabes que ciertos momentos o situaciones activan tu vicio, crea un plan para enfrentarlos antes de que sucedan. La clave está en sustituir, no solo eliminar. Si cortas un hábito sin reemplazarlo, la mente buscará otro escape. Si el estrés es el desencadenante, cambia la reacción. En lugar de recurrir a un vicio, usa la meditación, el ejercicio o la escritura como salida. Si la soledad te lleva a malas decisiones, crea nuevas conexiones o actividades que llenen ese vacío de forma saludable. El desarrollo personal se trata de esto. Ser arquitecto de tu propia conducta en lugar de ser víctima de ella. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad no se encuentra en evitar el vicio por pura fuerza de voluntad, sino en transformar la relación que tenemos con él. Cuando comprendes qué lo alimenta y cambias la respuesta, dejas de ser su prisionero. No necesitas luchar contra tu vicio cada día, necesitas quitarle la comida que lo mantiene vivo, y cuando lo hagas, verás cómo poco a poco, sin que te des cuenta, las cadenas empiezan a romperse. Transformar el dolor en motivación. El dolor es inevitable. En algún momento de la vida todos enfrentamos pérdidas, decepciones, fracasos y sufrimiento. Pero lo que realmente define el rumbo de una persona no es el dolor en sí, sino cómo decide enfrentarlo. Para muchos, el dolor se convierte en una excusa para rendirse, para buscar consuelo en vicios y distracciones temporales. Pero el estoicismo nos muestra una alternativa radical. Convertir el sufrimiento en combustible, usarlo como un trampolín para el crecimiento personal. Piensa en un herrero trabajando el metal. Para moldearlo en una espada fuerte y afilada, necesita fuego. El mismo fuego que podría destruir el metal es el que le da forma y resistencia. Lo mismo ocurre con el ser humano. Séneca decía, el fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los valientes. Enfrentar el dolor con la mentalidad correcta no solo nos fortalece, sino que nos transforma en versiones más resilientes y sabias de nosotros mismos. El dolor puede ser una carga o una herramienta, depende de cómo lo uses. Cuando alguien enfrenta una adversidad, tiene dos caminos: usarla como excusa
o como motivación. El estoico no se pregunta, ¿por qué me pasó esto a mí?, sino, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Si una pérdida te ha dejado vacío, usa ese vacío para construir algo nuevo. Si un fracaso ha lastimado tu orgullo, deja que sea el impulso para mejorar. Marco Aurelio decía, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Aquello que parece un obstáculo no es más que la oportunidad de demostrar quién realmente eres. Hay una práctica estoica fundamental para este proceso, la reinterpretación del dolor. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar el significado que le das. En lugar de ver el sufrimiento como una maldición, míralo como un maestro. Cada golpe es una lección, cada caída es un entrenamiento. Pregúntate, ¿cómo este momento difícil puede ayudarme a ser mejor? Esta no es una idea poética, es una herramienta práctica. Al cambiar la forma en que interpretamos el dolor, cambiamos la forma en que reaccionamos ante él. El estoicismo nos enseña que la fortaleza no surge de la comodidad, sino de la adversidad. Los que han pasado por pruebas difíciles y han sabido aprovecharlas son los que desarrollan un carácter inquebrantable. Un vicio muchas veces nace del deseo de evitar el dolor, pero si en lugar de evitarlo, lo usamos como combustible, entonces el vicio pierde sentido. No necesitas escapar, necesitas transformar, porque al final lo que hoy parece sufrimiento, mañana puede ser la razón de tu grandeza. La gratitud como herramienta de superación. Cuando se lucha contra un vicio, la mente suele enfocarse en lo que falta, en el sacrificio, en la sensación de pérdida. Se piensa constantemente en lo que no se puede hacer, en la restricción, en la supuesta privación. Pero el estoicismo nos enseña que el verdadero poder no está en lamentar lo que no tenemos, sino en valorar lo que ya poseemos. La gratitud no es solo un sentimiento agradable, es una herramienta poderosa de transformación. Cuando uno aprende a agradecer, el deseo por placeres efímeros se debilita y la verdadera satisfacción comienza a emerger. Piensa en alguien atrapado en un vicio. El vicio le promete felicidad, pero solo le entrega una satisfacción fugaz y una insatisfacción permanente. Sin embargo, cuando esta persona aprende a enfocarse en lo que ya tiene, en lo que realmente enriquece su vida, el atractivo del vicio empieza a desvanecerse. Epicteto decía, no es lo que tenemos, sino cómo lo apreciamos, lo que nos hace felices. Aquel que es consciente de sus bendiciones, aquel que sabe valorar los pequeños momentos de su día a día, se vuelve menos dependiente de estímulos externos para sentirse bien. Pero, ¿cómo se puede cultivar la gratitud en la práctica? Un método estoico simple es el ejercicio de la contemplación intencional. Cada mañana, antes de que el día comience, detente un momento y hazte 3 preguntas. ¿Qué cosas buenas ya existen en mi vida? ¿Qué dificultades me han hecho más fuerte? ¿Cómo puedo aprovechar este día con gratitud y propósito? Este hábito, repetido diariamente, empieza a cambiar la manera en que percibes tu realidad. Dejas de ver lo que te falta y comienzas a ver lo que ya tienes. Y cuando te das cuenta de que no necesitas algo externo para sentirte completo, el poder del vicio sobre ti comienza a desmoronarse. Marco Aurelio practicaba esto constantemente, recordándose a sí mismo que la felicidad no depende de circunstancias externas, sino del dominio interior. La gratitud también tiene un efecto sorprendente en la disciplina. Cuando estás agradecido por tu cuerpo, lo cuidas. Cuando estás agradecido por tu mente, la fortaleces. Cuando estás agradecido por la vida, dejas de desperdiciarla en placeres vacíos. El estoico no se queja de lo que no tiene. Encuentra satisfacción en lo que ya es, y en ese cambio de perspectiva, descubre la clave para una vida más plena, libre de dependencias y llena de significado. Al final, cada persona tiene 2 opciones: vivir enfocándose en lo que le falta o aprender a valorar lo que ya posee.
Quien elige la gratitud, elige la libertad. Y cuando eres libre por dentro, ningún vicio puede esclavizarte por fuera. La importancia del autocontrol emocional. Los vicios no comienzan con una acción, sino con una emoción. La mayoría de las veces no caemos en un mal hábito porque queremos, sino porque algo dentro de nosotros nos empuja hacia él. Estrés, ansiedad, aburrimiento, enojo, frustración. Todas estas emociones pueden actuar como detonantes, y cuando no aprendemos a manejarlas, terminamos cediendo a impulsos que luego lamentamos. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una enseñanza fundamental. Dominar las emociones es dominar la vida. Un estoico no permite que sus emociones lo controlen. Sabe que no puede evitarlas, pero puede decidir qué hacer con ellas. Marco Aurelio decía: si te perturba algo externo, el problema no está en la cosa en sí, sino en tu manera de verla. Lo mismo ocurre con los vicios. No es el vicio el problema, sino la relación que tenemos con él. Si cada vez que te sientes estresado recurres a un mal hábito, no es el hábito en sí lo que debes combatir, sino la manera en que respondes al estrés. Cuando aprendes a gestionar tus emociones, el vicio pierde su poder sobre ti. Un método estoico para fortalecer el autocontrol emocional es la reformulación de pensamientos. Cada vez que sientas una emoción intensa que te empuje hacia un vicio, detente y pregúntate: ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué otra manera hay de responder? ¿Cómo reaccionaría alguien que ya ha superado este vicio? La clave está en no reaccionar automáticamente. El que actúa sin pensar es esclavo de sus impulsos, pero el que reflexiona antes de actuar es dueño de sí mismo. En lugar de luchar contra el deseo, obsérvalo sin juzgarlo. No te identifiques con él. Recuerda que las emociones son pasajeras. Lo que hoy parece insoportable, mañana será irrelevante. Epicteto decía: no son las cosas las que nos preocupan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Si cambias tu percepción, cambias tu realidad. Además, es importante desarrollar prácticas que fortalezcan la mente. La meditación, la respiración consciente, el ejercicio físico, incluso el simple acto de escribir lo que sientes, pueden ayudarte a tomar distancia de las emociones intensas. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que lo que sientes controle tus acciones. El equilibrio emocional es la base de la disciplina, y la disciplina es la base de la libertad. Los vicios se alimentan de la falta de control. Pero cuando aprendes a dominar tu mente, ya no necesitas depender de nada externo para encontrar paz. El verdadero estoico no busca evitar la tentación, sino desarrollar una mente tan fuerte que la tentación deje de tener importancia. Esa es la verdadera victoria. Aceptar la imperfección y seguir avanzando. El camino hacia la superación no es perfecto. No importa cuánta disciplina tengas, cuántos libros leas o cuánto te esfuerces, en algún momento vas a fallar. Habrá días en los que cederás a la tentación, momentos en los que sentirás que todo el progreso se ha perdido. Pero aquí está la diferencia entre los que triunfan y los que se quedan atrás. Los que triunfan no permiten que una caída defina su destino. Un estoico no se juzga con crueldad cuando comete un error. Se observa, aprende y sigue adelante. Marco Aurelio decía: cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo: hoy me encontraré con la ingratitud, la arrogancia, la envidia, la traición, pero ninguno de ellos podrá dañarme, porque no permitiré que me arrastren. Lo mismo ocurre con los vicios. Habrá recaídas, habrá momentos de debilidad, pero nada de eso significa que has fallado. El único verdadero fracaso es rendirse. Piensa en alguien que está escalando una montaña. Después de un largo recorrido, tropieza y cae unos metros. ¿Qué sentido tendría rendirse y bajar toda la montaña solo porque perdió un poco de terreno? Sin embargo, así es como muchas personas ven sus errores, como una excusa para abandonar el proceso. Pero el estoico
Entiende que cada error es parte del aprendizaje. Si hoy caíste, mañana puedes levantarte más fuerte. Cada caída es una lección disfrazada. Una forma práctica de afrontar las recaídas es hacer un análisis sin culpa. Pregúntate con honestidad, ¿qué me llevó a este momento de debilidad? ¿Cómo puedo evitar que se repita? ¿Qué acción inmediata puedo tomar para volver al camino correcto? No permitas que la mente convierta un error en una identidad. No eres tu recaída, no eres tu pasado, eres lo que eliges hacer hoy. Epicteto decía, no importa lo que te pase, sino cómo respondes a ello. En lugar de castigarte por una falla, úsala como motivación para mejorar. Superar un vicio no es un proceso lineal, es una danza entre el progreso y la resistencia. Pero si cada vez que caes, decides levantarte más fuerte, más consciente y más disciplinado, entonces nunca estarás realmente fallando. La perfección es una ilusión, pero la mejora constante es una elección real, y esa elección está en tus manos. La paciencia como aliada poderosa. En un mundo donde todo es inmediato, donde la gratificación está a un clic de distancia, la paciencia se ha convertido en un arte olvidado. Queremos resultados rápidos, cambios instantáneos, transformaciones sin esfuerzo. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad innegable. Todo lo que realmente vale la pena toma tiempo. Y superar un vicio no es la excepción. La impaciencia es enemiga del progreso. Cuando alguien intenta cambiar, muchas veces cae en la trampa de la frustración. Si después de unos días no ve avances, piensa que el esfuerzo es inútil. Pero la realidad es otra. Cada acción, por más pequeña que sea, está dejando una huella en la mente y el cuerpo. Es como plantar una semilla. No importa cuánto la mires, no crecerá de inmediato. Pero si sigues regándola cada día, un día, sin previo aviso, se convertirá en un árbol fuerte e inquebrantable. Marco Aurelio entendía esto profundamente. Decía, nada sucede de la noche a la mañana. Sé paciente contigo mismo y con el proceso. La paciencia no es solo esperar, es confiar en que cada esfuerzo cuenta. Es aceptar que habrá días en los que parecerá que nada cambia, pero en el fondo, la transformación ya está ocurriendo. Cada vez que resistes un vicio, aunque sea por un instante, estás entrenando tu mente para ser más fuerte. Una forma de fortalecer la paciencia es cambiar la perspectiva. En lugar de ver la superación como una meta distante, velo como un entrenamiento diario. Cada día es una oportunidad para practicar el autocontrol, no una prueba de perfección. Si fallas hoy, no significa que fallaste en todo. Significa que mañana tienes otra oportunidad de hacerlo mejor. La disciplina y el equilibrio emocional no nacen de la prisa, sino de la constancia. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Pero el dominio propio no se logra en un solo día. Es el resultado de cientos de pequeñas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Y solo aquellos que entienden el poder de la paciencia logran ver los frutos de su esfuerzo. Porque al final, la vida no recompensa a los más impacientes, sino a los más persistentes. Vivir el presente con atención plena, mindfulness. La mente humana es inquieta. Pasa la mayor parte del tiempo atrapada en el pasado o preocupada por el futuro. Se aferra a los errores cometidos o teme lo que aún no ha sucedido. Y en medio de este caos mental, olvidamos lo más importante. El único momento que realmente existe es el ahora. El estoicismo nos enseña que el pasado ya no se puede cambiar y el futuro es incierto. Lo único que está bajo nuestro control es el presente. Y quien aprende a vivir en el presente se libera de la ansiedad, del arrepentimiento y sobre todo de la necesidad de escapar a través de los vicios. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has recurrido a un vicio solo para escapar de una emoción incómoda? Aburrimiento, ansiedad, tristeza. En lugar de enfrentarlas, buscamos distracciones, placeres momentáneos que nos hagan olvidar.
Pero olvidar no es resolver. Epicteto decía, no es lo que te pasa lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. La práctica del mindfulness, o atención plena, nos ayuda a observar nuestras emociones sin reaccionar automáticamente a ellas. Cuando eres consciente de lo que sientes, puedes elegir cómo responder. El mindfulness es una herramienta poderosa para superar los vicios porque nos entrena a pausar antes de actuar. Antes de ceder a un hábito destructivo, detente y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Realmente necesito esto o es solo una reacción automática? ¿Cómo me sentiré después de hacerlo? Esta pausa, por más breve que sea, debilita el poder del vicio. Te da la oportunidad de elegir con conciencia en lugar de reaccionar por impulso. Séneca decía, no nos atormenta el presente, sino lo que creemos que vendrá después. Si logras entrenar tu mente para mantenerse en el presente, muchas de las tentaciones desaparecerán. Además, la atención plena no solo se aplica a evitar vicios, sino a la vida en general. Cuando comes, come. Cuando hablas, escucha. Cuando trabajas, concéntrate. La vida se vuelve más rica cuando dejamos de hacer todo en automático. La felicidad no se encuentra en el futuro ni en el pasado, sino en la capacidad de estar presente en cada momento. Y quien aprende a vivir en el presente, aprende a ser libre. Liberarse del sufrimiento innecesario. El dolor es parte inevitable de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Muchas veces nos aferramos a experiencias pasadas, nos torturamos con pensamientos repetitivos y convertimos pequeñas dificultades en grandes tragedias. Los estoicos entendieron que el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de cómo lo interpretamos. No es la adversidad lo que nos destruye, sino la resistencia a aceptarla. Y cuando aprendemos a aceptar la realidad tal como es, nos liberamos de una enorme carga emocional. Imagina que sostienes un carbón encendido en la mano. Duele, quema, pero en lugar de soltarlo, te aferras a él con fuerza. Así es como muchas personas manejan sus emociones. En lugar de dejarlas ir, se aferran a ellas, alimentando el sufrimiento una y otra vez. Pero el estoico comprende que soltar no es rendirse, sino liberarse. Marco Aurelio decía, si sufres por algo externo, no es por la cosa en sí, sino por la interpretación que tienes de ella, y tienes el poder de cambiarla ahora mismo. Muchas veces, los vicios surgen precisamente de este sufrimiento innecesario. Buscamos refugio en ellos para adormecer el dolor en lugar de enfrentarlo. Pero aquí está la gran lección estoica. No necesitas un escape, necesitas cambiar tu relación con el dolor. En lugar de rechazarlo, acéptalo como una parte natural del crecimiento. La incomodidad no es el enemigo, es la maestra. Cuando dejas de resistirte al dolor y comienzas a verlo como una oportunidad para fortalecerte, su poder sobre ti desaparece. Un ejercicio práctico es el memento mori, una práctica estoica que nos recuerda la fugacidad de la vida. Cada vez que te sientas atrapado en el sufrimiento, pregúntate, ¿esto seguirá importando dentro de un año? ¿Dentro de 5? ¿Dentro de 10? La mayoría de los problemas que parecen enormes en el momento se vuelven insignificantes con el tiempo. Aprender a soltar el sufrimiento innecesario te permite enfocarte en lo que realmente importa. El estoico no se aferra a lo que no puede cambiar. Comprende que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en preocupaciones sin sentido. Y cuando dejas de sufrir por lo que no puedes controlar, descubres una verdad poderosa. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con serenidad. Liberarse del sufrimiento innecesario. El dolor es parte inevitable de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Muchas veces nos aferramos a experiencias pasadas, nos torturamos con pensamientos repetitivos y convertimos pequeñas dificultades en grandes tragedias.
Los estoicos entendieron que el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de cómo lo interpretamos. No es la adversidad lo que nos destruye, sino la resistencia a aceptarla. Y cuando aprendemos a aceptar la realidad tal como es, nos liberamos de una enorme carga emocional. Imagina que sostienes un carbón encendido en la mano. Duele, quema, pero en lugar de soltarlo, te aferras a él con fuerza. Así es como muchas personas manejan sus emociones. En lugar de dejarlas ir, se aferran a ellas, alimentando el sufrimiento una y otra vez. Pero el estoico comprende que soltar no es rendirse, sino liberarse. Marco Aurelio decía, si sufres por algo externo, no es por la cosa en sí, sino por la interpretación que tienes de ella, y tienes el poder de cambiarla ahora mismo. Muchas veces, los vicios surgen precisamente de este sufrimiento innecesario. Buscamos refugio en ellos para adormecer el dolor en lugar de enfrentarlo. Pero aquí está la gran lección estoica. No necesitas un escape, necesitas cambiar tu relación con el dolor. En lugar de rechazarlo, acéptalo como una parte natural del crecimiento. La incomodidad no es el enemigo, es la maestra. Cuando dejas de resistirte al dolor y comienzas a verlo como una oportunidad para fortalecerte, su poder sobre ti desaparece. Un ejercicio práctico es el memento mori, una práctica estoica que nos recuerda la fugacidad de la vida. Cada vez que te sientas atrapado en el sufrimiento, pregúntate, ¿esto seguirá importando dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10? La mayoría de los problemas que parecen enormes en el momento se vuelven insignificantes con el tiempo. Aprender a soltar el sufrimiento innecesario te permite enfocarte en lo que realmente importa. El estoico no se aferra a lo que no puede cambiar. Comprende que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en preocupaciones sin sentido. Y cuando dejas de sufrir por lo que no puedes controlar, descubres una verdad poderosa. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con serenidad. Adoptar una postura estoica. Superar un vicio no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, es una transformación profunda de la manera en que enfrentamos la vida. Los hábitos destructivos no desaparecen por sí solos, necesitan ser reemplazados por principios sólidos, por una mentalidad fuerte e inquebrantable. Y aquí es donde entra la verdadera esencia del estoicismo. Adoptar una postura estoica significa vivir con resiliencia, autodisciplina y propósito. Un estoico no se deja arrastrar por impulsos momentáneos. Sabe que cada acción, cada decisión, moldea su carácter. No se pregunta si tiene ganas de hacer lo correcto, simplemente lo hace. Epicteto decía, primero dite a ti mismo quién quieres ser y luego haz lo que tengas que hacer. Si decides ser libre de un vicio, entonces debes actuar como alguien que ya lo ha superado, no cuando te sientas preparado, sino ahora mismo. Pero adoptar una postura estoica no significa ser insensible o rígido, significa vivir con claridad, con firmeza, con dirección. Significa entender que la verdadera felicidad no se encuentra en los placeres efímeros, sino en la disciplina, el equilibrio emocional y la libertad interior. Un estoico no busca evitar la dificultad, la abraza. No se queja del sufrimiento, lo usa como herramienta de crecimiento, porque sabe que el carácter se forja en la adversidad. Para aplicar esto en la vida diaria, hay 3 principios fundamentales. Domina tu mente antes de que ella te domine a ti. Cuando aparezca la tentación, recuerda que no estás obligado a ceder, tienes el poder de decidir. Enfócate en lo que puedes controlar. No puedes cambiar el pasado, no puedes evitar cada tentación externa, pero sí puedes decidir cómo responder. Vive de acuerdo con tus valores, no con tus deseos pasajeros. Pregúntate en cada momento, ¿esto fortalece mi carácter o lo debilita? La respuesta guiará tus acciones. Marco Aurelio decía,
El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si llenas tu mente de pensamientos de disciplina, fortaleza y resiliencia, tus acciones seguirán ese camino. Y cuando adoptas una postura estoica, cuando dejas de negociar con tu propio crecimiento y te comprometes a ser la mejor versión de ti mismo, entonces te vuelves verdaderamente libre. El vicio no puede dominar a quien ya ha decidido ser inquebrantable, y esa decisión es tuya, aquí y ahora. Superar un vicio no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti: disciplina, autocontrol y la capacidad de decidir tu propio destino. Lo que separa a quienes logran liberarse de los vicios de aquellos que siguen atrapados en ellos no es la suerte, sino la determinación de cambiar. Cada día, cada decisión cuenta. Ahora dime, ¿qué es lo que más te ha impedido dejar atrás un mal hábito? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué parte de este video resonó contigo. Recuerda que compartir tu experiencia puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre estoicismo, desarrollo personal y filosofía. No dejes que este conocimiento se quede solo en palabras. Aplícalo en tu vida y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Y antes de irte, te recomiendo ver este otro video que aparecerá en tu pantalla ahora mismo. Si quieres seguir profundizando en el poder del estoicismo, no te lo puedes perder. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.